Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradecerles el día de hoy que nos acompañen por Epicentro Colombia. Hoy en nuestro programa 100 Líderes en Resiliencia. Un saludo muy fraterno desde Cali para todos los que en este momento se conectan por las redes sociales del Facebook de Epicentro Radio. Un saludo especial también a nuestro director Héctor Paz en México y también un gran saludo fraterno a esa nueva iniciativa que empieza precisamente o empezó ayer en el lanzamiento de Epicentro Argentina. La familia Epicentro está creciendo. Este proyecto es un proyecto comunicativo, un proyecto de educación, un proyecto que lleva y que democratiza la gestión del riesgo de desastre, la protección civil, la resiliencia y todos esos temas que tienen que ver con la prevención. Y el día de hoy, en este programa de 100 líderes en resiliencia, empezando el mes de noviembre, nos acompaña una gran líder en resiliencia, que yo quiero presentárselas, una gran joven talento que conocí hace unos años en Italia, en un curso, y que hoy vemos cómo después de un tiempo ella empieza a liderar procesos de la planificación, ¿sí? De la planificación del desarrollo de una provincia que se llama Neuquén, por allá en la Patagonia Argentina. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a mi colega Daniela Torrisi. Hola Daniela, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Henry? ¿Cómo estás? Yo antes bien, muy bien por aquí, desde la Patagonia, como bien decías. Te quiero agradecer muchísimo este espacio, esto que nos permitís de poder llegar a muchos lugares, como vos bien decías hace un ratito, y a muchas personas. Y bueno, saludar a todos quienes nos estén mirando del otro lado, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias Daniela. Eh, Quiero preguntarte, ¿quién es Daniela Torrisi? Cuéntanos un poco, de manera resumida, cómo ha sido tu vida, de dónde naciste, cuáles son tus aspiraciones, cómo ha sido tu proceso de formación como ser humano, pero también como profesional. Que nos cuentes un poco, algo que puedas compartir. Bien, muy bien. Bueno, Daniela Torrisi hoy tiene 32 años. Pero bueno, nació en Neuquén. Mis padres no son de aquí, pero vinieron hacia aquí. Yo hice toda mi vida en Neuquén. La verdad que, bueno, como decimos aquí, neuquina nacida y criada en Neuquén. Ajá. Y bueno, nada, siempre me encantó estudiar, siempre fui muy, muy curiosa por aprender, por buscar, por leer, por interiorizarme. Siempre me gustó mucho también viajar, entonces mucho esto de explorar qué pasa en otros lugares, qué estudian en otros lugares, qué enfoques usan y demás. Y bueno, en la secundaria estaba un poco indecisa sobre qué estudiar, pero tuve varias buenas profesoras de geografía que me inspiraron y dije, bueno, creo que esto es lo mío. Y bueno, así fue que terminé aquí en la Universidad Nacional del Comahue, el profesorado en geografía. Después empecé la licenciatura porque me entusiasmaba, como decía, este tema de investigar. Y en medio de ese camino empiezo a trabajar en COPADE, que bueno, es el organismo de planificación de nuestra provincia, que tiene más de 55 años ya de experiencia en esto. Y bueno, estaba ahí con la licenciatura y me surge la necesidad de explorar más el mundo, de salir un poco más. Y allí empiezo a buscar y consigo una beca para irme a Brasil a hacer una maestría en geografía también. Y bueno, ya desde los últimos años de la carrera, hace ya casi 15 años diría, un poquito menos, el tema del enfoque de riesgo, la gestión de riesgo fue algo que algunos docentes empezaron ya a esbozar en sus clases, empezaron a compartirnos textos y fue un tema que me pareció súper interesante y que empecé desde allí a trabajarlo hasta hoy. En la geografía pasa mucho que está esta división de los geógrafos físicos y los geógrafos más humanos, y el tema de la gestión del riesgo a mí me pareció fascinante porque me pareció que nos permitía unir todo eso y que uno ya no tenía que elegir una corriente u otra, sino que estudiando de esa manera el territorio y lo que ocurría en él, bueno, podía enriquecerse de geógrafos físicos, de geógrafos humanos y formarse también de ambas vertientes. Así que bueno, así fue que en COPADE siempre estuve a cargo de esos temas, de los temas ambientales, de todo lo que tuviera que ver con sostenibilidad, y la maestría en Brasil también. Cuando llegué le dije a mi orientador de tesis que era el tema que me interesaba. Y bueno, él me asignó un área de estudio y hicimos una tesis sobre riesgos tecnológicos, que la verdad que
fue muy linda la experiencia, muy lindo lo que ocurrió después, porque hubo cambios después de esa tesis en esa ciudad, y eso a uno le hace muy bien. Así que bueno, esa soy un poco entre lo profesional y bueno, y lo personal. Sí, interesante lo que tú comentas y quisiera destacar un poco. Normalmente, la mayoría de los que trabajamos en estos temas de gestión de riesgo, muchos decimos que ya hemos llegado por accidente. En el caso mío, por ejemplo, en el año 1999 ocurrió un terremoto en el eje cafetero bastante fuerte que encontró condiciones de vulnerabilidad física, funcional de estas poblaciones, de las viviendas, de los edificios mal construidos, etcétera, precisamente por la ausencia de planificación. Y entonces, en esa época yo estudiaba ingeniería civil y a raíz de ese evento marcó, digamos, mi mundo profesional. Y por eso decidí, digamos, empezar a trabajar este tema de la gestión del riesgo y donde ya llevo 20 años. Pero ¿cuál es el referente más importante para que Daniela Torrisi, una geógrafa que tiene unos, digamos, no solamente ve la geografía física, sino la geografía más humana, para poder precisamente desde una visión muy integral analizar el riesgo, eh, ¿qué te movió a ti? O sea, ¿qué te inspira a trabajar el tema del riesgo? ¿Hay algún evento especial o alguna persona que te haya impulsado Mira, o a algún libro que haya... Sí, mí, uy, ahí se fue ya, la comunicación, o volvemos estamos, otra vez. estamos. Pues estamos, dale. Ya te escucho Volvió. bien. Bien. Volvió. Eh, sí, perfecto. Sí, personas varias, como te decía, hay docentes que me han atravesado mucho, compañeras, compañeros de trabajo, funcionarios públicos. Sin duda ese grupo que armamos en Turín cuando fuimos allá en 2013 también, ese curso yo creo que fue un punto de inflexión. Era un tema que yo ya venía estudiando, que veníamos intentando que entre en agenda, bueno, que más gente se involucrara con esto, y para que este curso, bueno, volvimos como con otra cabeza, como decimos nosotros, fue muy, muy fuerte lo vivido allí. Pero creo que lo que más me moviliza del tema, primero es esto que te digo, de que me permite tener una mirada integral como geógrafa, creo, y el potencial de impacto que el tema tiene. Eso es algo que como planificadora, digamos, me parece que es algo inagotable, que no tiene límites, que siempre hay más cosas por hacer, por generar más capacidades, más resiliencia, siempre hay cuestiones ahí para analizar y la verdad es que nosotros tratamos en COPADE, nosotras, de incorporar ese enfoque en todo lo que hacemos, y ahí te vas dando cuenta cómo es un enfoque que atraviesa la vida de la gente a diario, no solo cuando ocurre algo grande y con efectos súper desastrosos, y entonces ahí es donde creo que es eso, que es un enfoque para la vida. ¿Qué significa la resiliencia para Daniela Torrisi? O sea, ¿qué significa desde lo personal como ser humano, pero también como profesional que está impulsando temas de gestión de riesgo, que está impulsando temas de planificación? ¿Qué significa desde esas dos perspectivas para Daniela? Bien, desde lo personal me considero que siempre fui una persona que intentó esto de ir hacia adelante, de ir a herramientas que la vida te va poniendo, buscando las que no aparecen, digamos como esto que yo te contaba, el riesgo era un tema que a mí me interesaba, se me ocurrió que quería hacer esta maestría, fui, busqué esa beca, la conseguí y cuando llegué allá dije, quiero que el tema sea este, ayudamos a buscar un área de estudio. Digamos, me considero que hay mucho que se va presentando porque la vida tiene esas vueltas a veces, y mucho que siempre he tenido que ir a buscar también y a veces no ha sido fácil. Pero bueno, más allá de caídas que han habido, de eventos, uno en la vida tiene muchas cuestiones ahí personales que van ocurriendo. Creo que esto, que hay algo a mí que me mueve desde lo resiliente, que siento que también tiene mucho que ver con algo ancestral, si se quiere. Las mujeres de mi familia yo las considero muy resilientes, muy fuertes. Son esas mujeres que siempre han llevado adelante a las familias, que le han puesto el pecho, bueno, que a veces han habido pérdidas o momentos críticos y han sido ellas
más de una vez las que han estado al frente de llevar esos procesos, y eso creo que es algo que en la sangre en algún punto está. Y bueno, y como profesional, intentando ocuparme todos los días de que las comunidades con las que trabajamos, los gobiernos locales puedan tener alguna herramienta más para tornarse más resilientes. Más en este contexto, digamos, trabajar mucho en que fortalezcan sus capacidades, pero también en esto, en darles herramientas, saberes. Yo creo que hoy también, en el momento que estamos, en el mundo en el que vivimos, bueno, obviamente el saber es poder, y entonces hace falta mucho eso, ir acompañando, y acompañando con acordes y a medida, ¿no? O sea, tratando de generarles algo que les pueda cambiar su cotidiano en un lenguaje que todo el mundo comprenda, que todo el mundo pueda aprovechar. Y bueno, desde Copade ha habido varios procesos en ese sentido, transformados en guías para cada uno poder cultivar su alimento en su casa, en guías para poder escribir si yo tengo un proyecto, digamos, en cuestiones muy volcadas a la ciudadanía, que creo que tienen que ver con eso, digamos, hoy quien más herramientas tiene, y a veces no es simplemente lo económico, bueno, es quien mejor se sobrepone, creo. Hoy estamos viviendo una gran crisis humanitaria, sanitaria, una gran crisis social que ya venía, digamos, en los diferentes países también porque estamos viendo cambios políticos de diferente índole, tema cultural también por la globalización que tenemos en el mundo. Y hoy tenemos esta gran pandemia que de alguna manera nos afecta. ¿Cómo afecta esta pandemia los procesos de planificación? Ya entrando un poco más en el tema de lo que tú haces. ¿Eso consideras tú que transforma la manera en cómo se planifica el territorio? Hay que tenerlo en cuenta por todo, digamos, los aspectos tanto de salubridad pública, de saneamiento básico, por ejemplo, de diseño de espacios, del tema urbano. ¿Cómo desde tu experiencia y de lo que se están promoviendo en COPADE también, esto hay que tenerlo en cuenta desde la planificación, ¿verdad? Bien, sí, sin dudas que esto nos atravesó de lleno. Y de hecho, cuando la pandemia inició, recuerdo como si fuera hoy, una reunión que tuvimos para decir, bueno, ¿cómo nos reinventamos? Porque la verdad es que más de una vez por ahí me preguntan, ¿tu oficina dónde queda? Sí, queda en Neuquén Capital, pero nuestra oficina es el territorio, y era semana a semana estar codo a codo con cada líder local, con cada referente, intendente, y eso se cortó de un modo tan abrupto. Nosotros mismos tuvimos también que reinventar mucho el método de llegada, de acompañamiento, de trabajo. Y bueno, en esa reunión lo que se acordó es, digamos, ni un paso atrás en lo construido, en lo ganado, digamos, y poder pensar de qué manera reinventarnos. Y ahí, bueno, rápidamente nos pusimos en contacto. Nosotros aquí en Neuquén tenemos 57 gobiernos locales, con la mayoría de ellos tenemos vínculo muy estrecho. Así que bueno, enseguida entramos en contacto con cada una de estas personas, les dijimos que nosotros queríamos seguir buscándole la vuelta a esto. Algunos no tienen internet como uno desearía que tuviesen, entonces eso es un limitante. Claro. Pero bueno, dijimos, vamos a armar un documento con ellas y con ellos desde el territorio para intentar ver cómo esta pandemia impactó a cada uno de ellos. Si nosotros queremos planificar, necesitamos como la línea de base lo más actualizada posible de cómo están hoy. Claro. Bueno, uno por ahí también, al estar aquí en la capital, bueno, ahí, digamos, el virus tuvo otro dinamismo, tiene hoy, al día de hoy, otros efectos y demás. Y bueno, sin la territorialidad, sin lo que está ocurriendo en cada rincón de la provincia, era un poco difícil continuar la proyección y la planificación. Así que ahí nosotros nos organizamos en 5 microrregiones que tiene nuestra provincia, y bueno, organizamos una reunión por cada microrregión, bastante extensa, tuvo mucha catarsis, obviamente, tuvo una parte ahí, bueno, triste de que esto que nos pasa nos estaba bloqueando un montón de cosas, de actividades. Vos bien sabés que nuestra provincia tiene como actividades centrales los hidrocarburos y el turismo, dos actividades muy afectadas por esto, Claro. porque en el momento en que todo se bloqueó, llegaron a cero casi en lo que es dinamismo. Y bueno, tuvimos esas 5 reuniones, volvimos después a tener otras, y ahí fuimos recogiendo, armamos un cuestionario de cosas que a nosotros nos interesaba saber
puntualmente cómo estaban en cada rincón de la provincia, y se armó un documento que para nosotros realmente fue muy, muy lindo, se presentó con el gobernador, que se llama Bases, Acciones y Estrategias, pensando de hoy para el día después. Porque lo que les propusimos es, contanos cómo está hoy tu localidad, cómo está la gente que vive allí, y contanos cómo te proyectás. Construyamos entre todos la estrategia y las posibles acciones de cara al mañana. Esto fue en junio, julio, y la verdad es que primero, bueno, hubo mucho diagnóstico, como te digo, catarsis, pero después empezaron a salir algunas ideas que realmente están muy buenas, algunas las hemos podido materializar, porque como vos bien decís, en las ciudades, en los espacios de encuentro, hubo que volver a repensar en nuevos prototipos con arquitectos, arquitectas, diseñadores, diseñadoras, porque digamos, la vida ya no va a volver a ser como la conocíamos. Y en eso, digamos, el territorio lógicamente ha dado muchas pistas, muchos nortes, nos ha marcado, y digamos, todo eso se ha tomado, y varias de las propuestas en las que estamos ahora trabajando, que nosotros le llamamos de urbanismo táctico, de intervenciones ahí bien concretas, de bajo costo, pero de alto impacto, tienen que ver con lo que el territorio nos dijo. Y bueno, eso yo creo, digamos, ahora mirando un poco el balance de lo que fue todo ese proceso, fue una reinvención de nuestro modo clásico de planificar, porque a veces es mucho más local, uno va, está con el intendente, la intendenta, piensa en algo, lo proyecta, y ahora no nos quedó otra, porque 57 reuniones iba a ser eterno, no nos quedó otra que agruparnos por región, volvernos más fuerte dentro de cada región. Creo que hubo lindos aprendizajes. O sea que todo esto, lo que según estoy escuchando, ha permitido construir resiliencia territorial desde diferentes ámbitos, desde la organización, porque les ha permitido, digamos, reinventarse también para los encuentros y para poder repensar la manera en cómo se venían haciendo las cosas, para poder, como tú dices, hacer catarsis, y sobre esa catarsis, pues no quedarse en la catarsis toda la vida y reflexionando, sino al final llevar todo esto a la práctica. Entonces uno podría decir que de alguna manera la resiliencia territorial a partir de estos procesos se ha empezado a fortalecer para, digamos, planificar, digamos, o sea, hacerle frente a la crisis actual, pero también, digamos, a las crisis futuras. Quisiera preguntarte, en ese marco del proceso de planificación que lleva Neuquén, ¿cuáles son los mayores retos que tiene esta provincia? Sabemos, como tú bien decías, que y en el marco de la pandemia, porque obviamente hay que aterrizar esto a esta nueva realidad que tenemos. Y entonces hablamos de que es una zona donde hay una explotación de petróleo, hay también zonas de temas asociados al tema turístico. ¿Cuáles son los grandes retos que, digamos, tiene actualmente Neuquén, la provincia, en temas de planificación, incorporando obviamente la gestión del riesgo de desastre, pero también grandes retos actuales y también los grandes retos, digamos, a futuro, que nos van a permitir precisamente en esta nueva realidad más compleja, porque ya no solamente, como lo hemos visto, tenemos que incorporar en la planificación los temas asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales, socionaturales, antrópico-tecnológicos, sino que ahora tenemos que empezar a involucrar los biológicos asociados a esto, a este y a futuras pandemias que de pronto puedan venir. ¿En qué han pensado frente a eso? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene Daniela Torrisi como ser humano profesional que vive en un territorio bastante amplio, que está haciendo un trabajo como persona, tratando de aportar como geógrafa lo que más pueda por ayudar a mejorar desde el cargo que hoy tienes, pero también como responsable precisamente de esa planificación, en conjunto pues obviamente con todas las dependencias del COPADE? Bien. Bueno, desde lo personal, el riesgo que estoy asumiendo es casi tan grande como el desafío, o sea, por momentos pienso eso. Pero bueno, me estoy encargando de nutrirme de más capacidades, de más herramientas para tornarme más resiliente frente a esto.
porque bueno, como te decía, las dos actividades centrales son dos actividades que dependen mucho de lo que ocurra en el orden mundial, entonces un poco vamos pensando eso, digamos, que la diversificación productiva, que en su momento, cuando Vaca Muerta, digamos, se descubre y empieza a explotarse con alta intensidad, ya era algo que resonaba, porque Vaca Muerta no es eterna, entonces hay que pensar en la diversificación productiva. Claro. Bueno, hoy suena más que nunca, porque, digamos, hay localidades que les pasó eso, digamos, vieron a cero casi reducido su dinamismo porque el 90% de los empleos privados tenía que ver con Vaca Muerta. Entonces eso despertó ahí como varias alarmas de esto, digamos, cuanto antes pensar otras opciones. Mismo con el turismo, pensar otros tipos de turismo, digamos, aquí es muy fuerte el turismo obviamente interno y nacional, pero también internacional, y un turismo, bueno, muy vinculado a todo lo que es lo paisajístico y natural que tiene el sur de nuestra provincia. Frente a esto empezamos a pensar cómo también dotar de más capacidades y reducir la vulnerabilidad de quienes hoy viven, por ejemplo, en zonas rurales y tranquilamente podrían desarrollar una actividad de agroturismo. Eso es algo que a mediano y largo plazo creo que como provincia va a ser algo que va a empezar a resonar más, porque digamos, hoy hay mucha gente que cuando el turismo se pueda practicar, que vamos camino a eso en un par de semanas, tal vez no elija estos destinos típicos donde llega gente de todos lados del mundo, donde hay mucha gente que se concentra al momento de ir a un hotel o de ir a un bar, y sí le interesa un destino alternativo, claro, donde pueda ir a una chacra, como nosotros le decimos, o algún lugar, digamos, mucho más tranquilo, vinculado a una actividad de naturaleza rural. Entonces, ese es un desafío fuerte y por eso es que estamos encarando varios trabajos que tienen que ver con analizar esto, las potencialidades territoriales que algunas microrregiones nos ofrecen y que aún no fueron puestas en práctica. A nosotros nos pasó con la pandemia de identificar dos microrregiones que fueron las que se vieron menos afectadas, por así decirlo, porque justamente eran las microrregiones más vinculadas al sector primario. El sector primario, lógicamente, nunca paró. Fue algo un poco que CEPAL también fuerte en alguno de los análisis que hizo, cuando dijo esto, digamos, el sector rural, el sector agroalimentario fue por ahí de los menos golpeados porque la gente, lógicamente, siguió consumiendo eso, a diferencia de otros sectores. Entonces, ahí yo creo que hay un reto importante y bueno, en lo personal, digamos, el tema de la capacitación para poder seguir articulando con los otros ministerios, con los demás actores y bueno, estar a la altura de las circunstancias, porque a veces uno también, bueno, va focalizando mucho y este evento disruptivo, como vos decís, es en lo personal para cada uno y al mundo entero le ha tocado, ¿no? Y a mí en lo personal un poco me genera eso. Hoy estamos frente a un panorama, bueno, tan incierto que la planificación va a tener un gran peso y bueno, me interesa esto, abrir horizontes, por eso esta charla me parece que suma un montón, porque bueno, es eso, es ir pensando nuevas maneras de hacer, hoy ya nada de lo que se hacía y las formas y los métodos continuará igual, y bueno, realmente quiero estar a la altura para poder aportar. Excelente. Bueno, y para los que se conectan a esta hora, hoy jueves, estamos conversando con una gran líder en resiliencia, Daniela Torrisi, de la provincia de Neuquén, en Argentina. Ella nos está contando precisamente cómo ha sido ese proceso de vida a nivel personal, pero también a nivel profesional, de lo que ella inspira, trabaja, motiva, cumpliendo un rol importante en esta gran región que es la planificación. Daniela, ¿cómo ha sido el papel del sector privado específicamente en este proceso que nos comentas acerca del manejo de la planificación, específicamente en tiempos de pandemia? Sí, en esta nueva realidad, ¿cómo es la participación del sector privado en términos de su aporte a la planificación, de su aporte al diálogo también para, digamos, generar procesos de compensación ambientales, pero también sociales, por el uso también de los recursos naturales, y de una forma también de devolver un poco a la sociedad, pues esos beneficios que de alguna manera ellos
toman, pero que eso genera también otros beneficios, generación de empleo, y bueno, hay una serie de cosas que están involucradas aquí. ¿Cómo es el papel del sector privado? ¿Cómo debería ser el papel hacia futuro? ¿Debería reforzarse un poco más? ¿Debería haber mayor diálogo, mayor trabajo en equipo? ¿Cómo es eso en Bien. la provincia de Neuquén? Mira, en general creo que hemos dado grandes pasos de vinculación con el sector privado. Hay empresas que ya están hace muchos años instaladas aquí, sobre todo pensando en el rubro hidrocarburífero. Y bueno, al ocurrir eso ya tienen vinculación, quieran o no, digamos, con el territorio, con la gente del lugar, con lugareños, lugareñas, y allí, digamos, los lazos son, bueno, están Claro. presentes y están fuertes, y hay muchos intendentes e intendentas que ya empiezan ahí a tomar riendas o cartas en el asunto y a solicitar esto que vos decías, de empezar a ver cómo, bueno, algo de esto se retribuye y demás. En este momento de pandemia, la verdad que fue un poco más difícil esta vinculación, porque obviamente las empresas se vieron también muy afectadas y hubo momentos de parate casi total, digamos, aquí en la zona. Si bien hay muchos equipos y gente nacional y de la zona trabajando, constantemente hay ingenieros y ingenieras que vienen de otros lados del mundo, y de hecho la actividad, digamos, está en pleno auge, entonces continúan llegando equipos y complejizándose, la tecnología cambia casi año a año, te diría, entonces, digamos, toda la afluencia de gente internacional que capacita a los de aquí es como, bueno, bastante fuerte. Pero en general el vínculo es bueno, hay varios ministerios que intervienen o que tienen, hay competencias para intentar esta vinculación, y nosotros desde COPADE puntualmente hemos intentado esto, buscar vinculaciones y tejer redes a distintos niveles y escalas. Con el rubro petrolero tenemos muy buen vínculo con algunas empresas que hemos logrado que sí colaboren con eventos que tienen que ver con la divulgación de la ciencia y la tecnología, digamos, con intereses que tenemos en común, y eso realmente ha sido muy bueno. El año pasado hemos logrado eso. Y también este año nos hemos propuesto trabajar con otro sector eh, que tiene que ver con los emprendedores, con las pequeñas microempresas, medianos emprendimientos, y eso realmente también nos da un resultado muy bueno, porque bueno, es un sector que ya se venía apuntalando desde el área de Silvia García Garaigorta, nuestra colega también, ella está a cargo de todos esos temas, y ya hace varios años se venía generando ahí una masa crítica, un grupo de personas emprendedoras e innovadoras en la provincia que realmente a varios nos sorprendió, digamos, la cantidad de talento que hay. Y bueno, y este año obviamente no le soltamos la mano, al contrario, Claro. seguimos reforzando ahí el acompañamiento, la capacitación, porque bueno, es un sector por ahí que cuando uno piensa el sector privado, obviamente están, digamos, las empresas o quienes tienen más influencia territorial, pero este sector ha sido uno de los más golpeados, estos de los pequeños emprendedores, artesanos, diseñadores, y sobre todo porque muchos y muchas venían ya con una inercia en su proyecto y venía todo bien, pero mucho presencial, mucha venta cara a Ajá, cara. claro. Este nuevo contexto los puso, bueno, a tener que explorar lo que es una red social, que había gente que no la tenía, lo que es hacer un flyer Ujú. para entre miles de cosas más, cómo poner un precio hoy en un contexto de pandemia, etcétera, etcétera. Y eso la verdad es que fue una experiencia riquísima para nosotros, lo sigue siendo porque seguimos ahí en capacitaciones con ellos que le estamos brindando. Eh, y nos parece un sector que hay que seguir apuntalando porque ahí hay una gran promesa, creo yo. Bien, estamos aquí conversando con Daniela Torrisi, para los que se conectan el día de hoy. Estamos conversando precisamente sobre estos temas importantes relacionados con la resiliencia. Yo quisiera hacerte una pregunta. Desde tu profesión, desde tu ejercicio profesional y desde el enfoque que manejas, porque uno normalmente cuando estudia, pues uno ve muchas formas de ver o estudiar el mundo, entenderlo. Desde tu enfoque como geógrafa, ¿cuál crees tú que es el aporte desde la geografía, obviamente conectado con los riesgos y todo, con todo lo que has estudiado y con todo lo que ya en la práctica has vivido, porque has tenido que enfrentarte a la realidad, a las problemáticas sociales, económicas, políticas de un territorio?
¿Cuál crees tú que puede ser el rol de la geografía para la construcción de la resiliencia en los territorios? Bien, yo, digamos, considero obviamente que para nosotros el territorio es como el gran concepto, que a veces parece muy abstracto y un todo, pero hay manera de bajarlo y de acotarlo y de entenderlo y de ver qué relaciones de poder se están dando allí. Eso yo creo que es un gran aporte. Y en lo que respecta a la resiliencia, a nosotros la formación nos ayuda bastante a entender las relaciones que ocurren en ese territorio. Y eso es algo que yo, bueno, agradezco a la carrera día a día y obviamente sigo aprendiendo y explorando, porque bueno, allí está todo y a veces, digamos, territorios parecidos, con poblaciones que creemos parecidas y comunidades parecidas, con actividades parecidas, digamos, tienen distintas maneras de vivir, distintas formas de construir resiliencia, justamente por cómo se vinculan cada uno de esos actores, entre actores sociales, actores con naturaleza, y creo yo que eso es algo como muy fuerte que la carrera todos los años ahí intenta poquito a poco ir calando en las cabezas de alumnos y alumnas. Pero bueno, sin duda el territorio es una zona ahí de tensiones, donde se plasman estos intereses, y bueno, el gestionarlos no es nada sencillo. Pero creo yo un poco que tiene que ver con ese tal vez el aporte, digamos. Y como te digo, yo cuando empecé la carrera estaba más volcada, primero decía, bueno, no, geografía física es lo mío, me encanta geomorfología, me encanta esto, fenómenos naturales. Con el paso del tiempo fui, no te digo yéndome para el otro lado, porque tampoco tanto, pero fui encontrando más mi equilibrio y la reducción de riesgo de desastres, este enfoque, pensar en la gestión de eso, pensar y actuar en pos de construir más resiliencia, me permitió conectar esos dos mundos que parecían distantes, lo físico y lo social, de un modo tan natural. Eso es lo que a mí y por eso es que, bueno, el enfoque realmente desde que lo conocí me cautivó, me enamoró, porque me permitió esa dicotomía que yo tenía en mi cabeza, esa lucha interna, resolverla de un modo muy simple, muy natural, y entender que lo resuelvo y el enfoque lo resuelve porque así suceden las cosas, porque una cosa no está disociada de la otra, y hay que verlo así para entender la complejidad del todo. Creo que por ahí van los aportes que la geografía, o por lo menos yo como geógrafa intento llevar una mesa cuando hablamos de estos temas. Siempre están los expertos físicos que explican toda esa parte, tal vez los sociales ahí muy desde lo antropológico, sociológico, pero bueno, luego la síntesis de eso, creo que en algo de esa síntesis puedo aportar. Una cosa importante que mencionabas ahora y que ahora vamos a retomar nuevamente, pero quiero hablar del ejercicio de cómo tú has logrado volverte una líder en el tema. Una mujer joven, con mucha proyección, enfrentándose a temas tan complejos como la planificación. Eso yo siempre digo es que es para gente valiente, para gente resiliente, porque es enfrentarse a tratar de entender las diferentes miradas de lo mirado, a tratar de entender los diferentes intereses. ¿Qué elementos, Daniela, tú pudieras compartir a los que nos están escuchando, a los jóvenes que nos escuchan, aquellos que tienen sueños como tú, que alguna vez estudiaron geografía y que fueron cada vez más adentrándose en temas importantes, y de alguna manera tuviste la oportunidad de hacer parte de esta gran organización de COPADE, de la confianza también que te han dado, generado, para que, digamos, te apropies de esto, porque uno pensaría, una directora de planificación tan joven, uno diría, no, sí, tenemos que tener mucha edad para eso, pero yo digo, no, aquí no importa la edad finalmente lo que importa aquí es la manera en cómo tú tienes un enfoque claro, si tienes una manera también de relacionarte. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles son los fundamentos que consideras tú, Daniela, que los jóvenes deberían tener para enfrentar estas oportunidades que da la vida, para esto que estás haciendo en tratar de trabajar, en aportar de lo que tú sabes y eres el algo que manejas en la planificación de un territorio? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que nos escuchan? Los jóvenes, digamos, no solamente
físicamente, sino de edad, sino también los jóvenes que hay de espíritu también, ¿no? Porque hay muchos jóvenes de espíritu, a pesar de que tengamos más edad que tú, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos elementos que tú le dirías ya como Daniela Torrisi, que se está enfrentando a un cargo importante, de mucha responsabilidad? ¿Qué elementos de Daniela ha usado precisamente para lograr permanecer, para lograr relacionarse adecuadamente con la gente? ¿Qué dirías tú a esos que nos están escuchando, a las personas? Bien, yo creo ahí que hay algo que es central para, o por lo menos para mí, y que algo que me da resultado y creo que da resultado, que es la escucha y la escucha activa. Y es algo que a veces Saber no es tan escuchar. fácil, Ujú. no es tan fácil en este mundo de la inmediatez, que uno quiere todo ya, entonces uno hace una pregunta, quiere la respuesta exacta que necesita para continuar con su proceso como lo tiene en la cabeza y poder redactar y continuar. Y creo que ahí hay una gran semilla, digamos, en todo este tema, el escuchar, el con paciencia, el intercambiar, digamos, la escucha y la paciencia, dos cosas que tal vez hoy en este mundo que uno vive en la inmediatez son difíciles. Obviamente a mí misma a veces también me cuestan y tengo que volver a Claro. decir, bueno, paciencia, respiramos hondo y vamos de nuevo, porque es la única manera, digamos, y sobre todo, bueno, nosotros tenemos, y nosotras desde Copad, esta visión de la territorialidad, es como nuestro eslogan, nuestra bandera, y eso no sería real si no hubiese una escucha real de qué ocurre, de cómo las personas que viven en cada rincón de nuestro territorio vivencian su cotidiano. Nos ha pasado de ir a hacer un taller y ir con algunas ideas preliminares que uno tiene, uno lee, busca y decís, bueno, probablemente este taller vaya más o menos por este camino, porque varios de los problemas que tienen son tales, 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 y uno llega allá y se pone en este rol de escucha activa y de proponerles que ellos reflexionen, y la charla puede irse a otro lado diametralmente opuesto. Ujú. Así que eso creo yo que es fundamental. La perseverancia, vos sabés también que trabajas en Perseverancia. planificación. Ujú. Bueno, muchas veces uno planifica, es fantástico, ideal, lo consensuó con el Ujú. territorio, lo hizo de modo participativo, y cuando llega el momento de dar algún paso o que haya algún hito en ese proceso de planificación, bueno, algo ocurre. Los procesos políticos obviamente están también muy intrínsecos, esto no es meramente técnico, entonces hay muchas cuestiones y esto de tocar intereses a veces que en un momento dado el proceso no hubiese generado nada, en otro generan un montón, y tu proceso de planificación se ve truncado, tiene un parate, tiene que ir hacia otro lugar. Así que el tema de la perseverancia y de no desistir, porque si a la primera que algo no Ajá. sale como estaba, vamos a tirar la toalla, ahí va a haber un problema. Y la flexibilidad, y creo que eso es algo que en el 2020 todos y todas aprendimos, porque esta pandemia un poco nos puso a eso, a romper con lo que uno ya tenía en su estructura. Y en eso me he dado cuenta también que para planificar hay mucho de eso, que uno puede ir con su librito, que a uno o a una lo hace sentir seguro, uno llega, ya tiene sus conceptos, pero ocurre eso, el territorio, bueno, es muy dinámico, en una provincia como la nuestra, al menos es muy dinámico con estos cambios repentinos que hemos tenido en la última década, y sin flexibilidad es muy, muy difícil. Y por último te diría empatía. Empatía, que es algo que creo, nada, en lo cotidiano, en la ida a comprar al mercado, cuando uno se comunica con la persona que lo atiende, Ujú. hasta en una reunión donde se va a definir algo muy importante. Creo que eso hoy también es difícil, y a veces uno y una también está cansado, cansada y le cuesta, pero siempre vale la pena un esfuercito más por intentar ser empático o empática, porque creo que hace la diferencia. Bueno, Daniela nos ha compartido aquí, he tomado nota, A ver. cinco aspectos importantes para precisamente ejercer ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo para promover un tema y en específicamente un tema tan complejo que es la planificación, ¿sí? Por todo lo que dices, por todos los intereses, por la negociación que hay que hacer, por una cantidad de cosas que suceden alrededor, y es donde está, pues, yo considero que está el elemento fundamental de la gestión del riesgo, una planificación. Entonces,
yo quiero resumir un poco lo que Daniela plantea acá, porque la idea es que los que nos están escuchando en este programa de Ciencia y Resiliencia, pues se lleven estos aprendizajes, que es un poco lo que intentamos, que conozcan a la persona, el ser humano que hay ahí, la manera en cómo trabaja, digamos, todo lo que de alguna manera enfrenta, además de conocer un poco de lo profesional, de los retos que tienen, que la organización que trabajan, y también de los sueños. Entonces, lo primero que me parece, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que no sabemos hacer. Yo pienso que ese es el primer elemento, ese es el saber escuchar, ¿sí? No sabemos escuchar. Eso, si no sabemos escuchar, pues finalmente, pues toda relación que podamos tener intentemos establecer con una persona, con una organización, pues se puede, digamos, puede iniciar mal. El otro elemento también que tú planteas, el segundo elemento es tener paciencia. En esos procesos de planificación hay que tener una paciencia tremenda precisamente porque, pues, una cosa son los ritmos institucionales y otros son los ritmos de las comunidades. Por eso considero que el hecho de haber estudiado geografía, de un enfoque más humano también, y haberlo vinculado con todo esto, hace también que, pues que como geógrafa, como profesional del tema y como líder, pues obviamente digamos, este atributo es importante, la paciencia precisamente para poder lograr a establecer esos vínculos que permitan tomar decisiones adecuadas y que muy probablemente en unos territorios se puede llevar más tiempo y en otros puede ser mucho más fácil, dependiendo de una serie de temas sociales y culturales. Otro tema que me parece fundamental y que tú lo has nombrado aquí es la perseverancia, ¿sí? A veces con el primer problema, entonces tiramos la toalla. Por eso digo que la planificación es para valientes. Tengo muchos amigos y amigas que trabajan en temas ambientales, en temas de planificación, y yo les digo sinceramente, me les quito el sombrero, como decimos aquí en Colombia, porque realmente para estar en estos temas, como los que está Daniela, hay que tener mucha valentía, precisamente, y esa valentía se logra sabiendo escuchar, como ya ha dicho Daniela, teniendo paciencia, ¿sí? Conociendo las temporalidades de las instituciones y las organizaciones también. La perseverancia, perdón, la perseverancia como un elemento importante para no desfallecer en el momento de que pronto haya una crisis, ¿sí? Porque en esas negociaciones que se pueden desarrollar pueden haber crisis. Y algo muy, muy, muy importante que ha nombrado y que es un poco lo que hoy está pasando en el mundo y que nos está llamando la atención es que tenemos que ser mucho más flexibles, debemos ser como el bambú, ¿sí? Que somos flexibles y que esa flexibilidad nos permite despojarnos un poco de cargas que normalmente llevamos. Tú decías ahora, entonces nosotros siempre nos apegamos a nuestros conceptos que hemos aprendido en la universidad, a nuestro cuaderno, a nuestro libro, pero cuando llegamos a la realidad, cuando nos enfrentamos a la vida cotidiana, nos damos cuenta que la vida es verdad, que hay unos problemas que de alguna manera uno tiene parte de la solución, pero no la solución completa. Paulo Freire, que era brasilero, un padre jesuita, decía que nadie lo sabe todo, pero tampoco nadie lo ignora todo. Y en ese marco, cuando hablamos de ese aspecto, es precisamente, tiene que ver con la flexibilidad para saber que no lo sabemos todo, pero que de alguna manera, si tenemos esa capacidad de aprender o reaprender o estar dispuesto, disponer el corazón, el alma, la mente, para poder trabajar en planificación, yo pienso que tenemos que tener también vocación de hacerlo, vocación de servicio. Y hemos hablado aquí precisamente en estos 5 programas que ya, el sexto programa que ya llevamos y que estamos iniciando hoy, el mes de las líderes y lideresas, mujeres, que vamos a hablar todo este mes con grandes líderes que están haciendo grandes transformaciones y la mujer como siempre liderando estas temáticas. Yo creo que ya nos ganaron a los hombres, pero esa es la idea, que podamos desarrollar muchas cosas. Pienso que la flexibilidad hace parte precisamente de lo que nosotros tenemos que cultivar. Debemos dejar de ser yo a veces digo, por molestar, una tabla de Excel, una cosa rígida, un pedazo de concreto y volvernos como el bambú, que es más flexible, ¿sí? Y algo importante también que debemos aplicar ahora es el tema de la empatía, un elemento fundamental de todos aquellos que trabajamos en gestión de riesgo, de todos aquellos que trabajamos con comunidades, con organizaciones, de todos aquellos que están en procesos de negociación, de toma de decisiones. Y eso es importante. Y la empatía se construye básicamente, yo quiero retomar una frase que decía Gandhi,
procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte. O sea, uno siempre debe optar, todo ser humano de alguna manera quiere ser grande, quiere sobresalir, esa es una cuestión humana, ¿sí? Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero a la vez tan humilde que todos quieran estar contigo, ¿sí? Normalmente intentamos ser grandes, hacemos grandes cosas, pero nadie quiere estar con nosotros por nuestra forma de ser, porque no somos flexibles, porque no somos, no tenemos paciencia, no tenemos perseverancia y podemos tener los títulos que tengamos, pero al final nadie va a quedar, entonces nos vamos a quedar solos. Entonces, parte de la empatía es lograr eso. La empatía se logra cuando lideramos procesos de cualquier tipo que nos lleven a hacer cosas grandes, además de ser grandes también, porque uno busca eso también como ser humano, cualquier ser humano lo busca, pero además de eso, que podamos ser tan humildes que podamos aceptar, que podamos, más que restar y dividir, tenemos que ayudar a sumar. Entonces, estos son los 5 aspectos que Daniela Torrisi, hoy líder de resiliencia, nos ha compartido. Saber escuchar, tener paciencia, ser perseverante, ser flexible y ser empático son esas 5 claves que nuestra querida Daniela nos ha compartido el día de hoy. Nuevamente a los que nos están conectando a esta hora, estamos con Daniela Torrisi de la Patagonia Argentina. Imagínense, estamos bien lejos. Estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, hasta la Patagonia. Yo estoy muy contento de esta charla, Daniela, porque vemos que tu energía, tu fuerza, que de alguna forma contagia también, y precisamente este espacio de Ciencia y Resiliencia lo que nos está buscando también es que conozcan un poco a las personas que hacen la gestión del riesgo en la práctica, no en la teoría, en la práctica, ¿sí? Usan la teoría que han aprendido para llevarla a la práctica, pero en la práctica luego pueden construir la teoría. Y en ese sentido queremos en este programa darlos a conocer, dar a conocer a esas personas que de alguna manera están haciendo grandes cosas, están aportando a la gestión del riesgo, están salvando vidas, porque normalmente uno cree que las vidas se salvan cuando vamos a rescatar a alguien, los organismos de respuesta, que digamos siempre han tenido puesta la camiseta, pero pienso que con la planificación, desde la planificación podemos salvar vidas. El problema es que normalmente eso no lo vemos o no se hace evidente. Y hoy, más que nunca, queremos hacerlo evidente con esta entrevista de Daniela. Daniela, ya para ir, digamos, ir como cerrando este espacio, me gustaría mucho que ahondáramos un poco en eso que tú dijiste ahora y que tiene que ver un poco con conectarse con la cotidianidad de la realidad de las comunidades. Y específicamente hay un tema importante que ha impactado mucho, que es al sector de las pequeñas y medianas empresas. Y en muchas partes le están preguntando a uno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos recuperamos? Me gustaría mucho que nos contaras un poco de la manera como lo hace, ahondaras un poco en la manera que lo hace el COPADE, porque normalmente las pequeñas y medianas empresas, pues muchas de las que se han visto afectadas se ven solas, no hay acompañamiento. Tú decías ahora, lo que se ha logrado es que hemos ayudado también ha motivado por lo menos a que las empresas de alguna manera se reinventen, a que conozcan los nuevos repertorios tecnológicos que tenemos a disposición. ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañamiento del COPADE en este proceso, valga la redundancia, de poder apoyar a la pequeña y mediana empresa, sabiendo que lo decimos a nivel internacional, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas y son las que realmente mueven la economía? ¿Cómo ha sido ese proceso? Me gustaría mucho que contaras esa experiencia porque yo sé que mucha gente de la que nos está escuchando le gustaría conocer para tener como por lo menos una ruta, una idea de cómo poderlo hacer en otros países. Bien, bien. Sí, tal cual como decís vos, aquí en nuestra provincia ocurre lo mismo, digamos, las pequeñas y medianas empresas tienen un peso importante y también, digamos, han sido las que cuando el mundo paró, por decirlo entre comillas de algún modo, han seguido moviendo esta pequeña rueda económica en cada localidad, han estado a cargo de el desarrollo ahí local, dando poquitos al menos, pero algunos empleos. Entonces para nosotros siempre fue muy importante, es un actor muy importante, porque justamente motorizan mucho de lo que en el orden mundial ocurre, ellos están ahí y ellas motorizando.
Han habido distintas maneras de trabajar con ellos. Primero, no quisiera ser redundante, pero esto de la escucha activa e intentar entender realmente qué les ocurre, porque vuelvo a esto, uno por ahí cree que todo el mundo precisa créditos o todo el mundo, hay mucha gente que no, que en realidad es esto, es tal vez una capacitación en redes sociales para poder lo que hacían antes y vendían cara a cara, llevarlo a otra escala, e incluso con gente que le pasaba eso hemos tenido respuestas de que han mejorado lo que antes, digamos, sus ventas, porque antes a veces cara a cara, boca en boca, obviamente eso da mucho resultado, pero bueno, muchas veces esto potencia, como hablábamos antes de empezar el programa, la virtualidad tiene también sus cosas positivas y potencia la llegada y potencia el alcance. Así que en ese sentido han habido como buenas repercusiones. Por otro lado, sí, hay empresas que requirieron créditos y en ese sentido desde COPADE nosotros tenemos una vinculación con el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo que reparte a las provincias la plata que le corresponde por coparticipación y cada provincia administra esos fondos que tiene anualmente para distintos eventos así, y créditos. Y este año se ha puesto mucho de ese dinero también en créditos y en créditos específicos para algunos sectores, como el sector gastronómico, que se vio muy impactado en un momento, el sector turístico. Bueno, créditos a tasa cero para quienes producían todo lo vinculado a insumos para la pandemia, barbijos y demás. Y una línea de crédito puntual para emprendedores, proyectos creativos, artesanos, artesanas, que bueno, es este sector que yo te digo que a veces uno en la cadena pareciese que quedó olvidado, algunos no llegan a ser ni micropymes, sino que es un emprendimiento familiar, sí. Pero bueno, esos créditos a una tasa muy bajísima, a devolver en muchos años, ha sido de gran ayuda, y después, bueno, algunas otras medidas más macroeconómicas, si se quieren, que han habido en el país y también en la provincia, con el tema impositivo y demás, pero en general yo creo un poco que el fuerte de COPADE es este nexo como bastante cercano, cara a cara, no es un organismo, como te decía, es un organismo que en su momento, bueno, tuvo, como le decía, en la época dorada, es un organismo prestigioso, tiene más de 55 años de experiencia, de trayectoria, pero es un organismo que si alguien mañana pide una audiencia o una reunión, la tenemos normalmente, o sea, es un organismo de puertas abiertas, y eso creo yo que también intercambio y muchas empresas pequeñas, medianas, ven en COPADE, más allá de en otros ministerios, esto, la posibilidad de una ayuda real, concreta, y después la pata de la capacitación, que eso siempre está, y ahora estamos trabajando muy fuerte con un programa de larga duración, donde hubo toda una preselección y donde estamos incubando 15 proyectos para, bueno, ayudarles también a esto. Más allá de que se capaciten, una vez por semana se reúne un grupo grande con el que está a cargo del proyecto y se va ayudando a esto, a mejorarlo, buscarle nuevas salidas, a crearme, bueno, su canvas, su mapa de problemas, etcétera, para potenciar el día de mañana su proyecto. Yo creo bueno, que ha sido un año dificilísimo para todos, para todas, pero hemos ido encontrando, como charlábamos antes, las ventajas de esta nueva realidad y hemos intentado desde ahí potenciar y llegar a más actores. ¿Qué viene para Daniela Torrisi de aquí en adelante? Primero para Daniela Torrisi como profesional, cuáles son sus sueños, qué quisiera que pasara, y qué viene para el COPADE, la organización que tú representas. Y enviarle un saludo aquí a Pablo, el director de COPADE. Él también te manda uno enorme y yo soy una agradecida con él de esta oportunidad también, ¿no? Porque es como vos decías, es también brindarle confianza a una, ¿no? Y bueno, uno se levanta todos los días pensando en eso y haciendo lo mejor. En mi caso, yo lo que sueño es que me siga apasionando lo que hago, como me pasa ahora. O sea, encontrarme en este estado por muchos años más, digamos. Realmente soy una persona que se levanta todos los días motivada, con ganas. Tengo un equipo que es fantástico, que me acompaña, de 15 personas que la verdad somos todos y todas muy distintas, pero nos complementamos muy bien y eso es algo que también agradezco y es fundamental. Y para COPADE, digamos, este último año y medio de los 55 de historia que tiene,
ha cambiado muchísimo, se ha abierto mucho más a esto que te digo, al contacto cotidiano con la comunidad, se ha puesto como norte ser una herramienta para la comunidad y para los gobiernos locales, porque, digamos, ser ahí un organismo medio elitista que nadie por ahí entiende mucho qué hace y somos un par de locos en cuatro paredes planificando, Claro. no termina de servir. Claro, claro. Y este último año y medio, eso, se ha abierto muchísimo, se ha enriquecido con muchísimos enfoques, sin dudas el de reducción de riesgos fue uno de los primeros que le contamos a Pablo apenas llegó, pero estamos trabajando muy fuerte temas de género, temas de accesibilidad universal, mucho trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, y fue por ello que surgen también muchas herramientas que son demanda de las organizaciones, y tal vez es algo que antes no se hubiera pensado, o que si uno piensa qué tareas hace Copade, no se te ocurre pensar que podemos hacer una guía de cómo cultivar en tu casa, pero sí tiene todo que ver. Copade es punto focal de los ODS, entonces, digamos, esa agenda es nuestro norte también a cumplir, y la gente necesita esto, para volverse resiliente necesita herramientas, necesita cosas que entienda, y necesita este acompañamiento. Y bueno, creo que desde Copade nos levantamos todos los días poniendo todo para que así pase, y eso deseo que no cambie en Copade y que no cambie en mí. Es el sueño, digamos. Un mensaje final, Daniela, para despedirnos de este gran programa el cual hemos conversado acerca de los temas relacionados con lo que tú haces, con lo que haces tu organización Copade, con diversos aspectos que yo considero que han sido muy bien trabajados, bien presentados por ti. Agradecerte esa posibilidad que tienes para compartir. Un mensaje final a los que nos escuchan, a aquellos que se están formando o quieren formarse como líderes o quieren seguir el camino que tú has seguido en las organizaciones. ¿Qué mensaje final les darías a ellos para que continuaran ese camino y ese proceso? Bueno, que no pierdan la pasión, que sepan que esto requiere de lectura, requiere de esto, de escucha, de intercambio, que se abran a escuchar a referentes como a nosotros nos pasó con vos cuando te conocimos en Italia, y con los demás compañeros y compañeras de ese gran curso, los demás docentes, porque realmente allí uno se va inspirando, va viendo qué cosas podrían ser también implementadas en su país. Digamos, sin duda esto, la apertura, el salir de nuestra zona de confort. A veces eso, uno egresa, tiene sus libritos de las materias que aprobó, con sus conceptos. Bueno, sentarse a dialogar más con gente que piense de modo distinto o que venga de otras áreas. Creo que eso se han caído varios velos por ahí en muchas charlas así, que uno cree que es un café más o un evento más en el que cruza a alguien, pero realmente por ahí a uno le caen varias fichas esto, conversando con gente que viene de otro palo, que estudia también nuestro enfoque de reducción de riesgos desde otra perspectiva antropológica, desde otro país donde les pasan otras cosas. Yo creo que hoy es eso, el vincularnos constantemente desde esto, como vos decías, un lugar humilde, un lugar de escucha, de que el otro, la otra tiene mucho para darte, siempre a una reunión, a un encuentro pensando en eso, que es lo que la otra persona va a poder aportarte, creo que hace la diferencia. Bueno, y con ese mensaje final que Daniela nos invita a hacer, yo lo resumo, es salirse de la zona de confort y romper paradigmas para ser resilientes. Hemos conversado con Daniela, que se encuentra en Neuquén, en la Patagonia Argentina, yo desde Cali. El día de hoy ha sido un día muy magnífico porque hemos logrado conocer un poco más de Daniela, ¿no? De esa persona que lidera un proceso interesante de planificación, una gran organización como el Copade de 55 años. Un saludo para Pablo, para Silvia, bueno, para todos los amigos de Neuquén. He tenido la oportunidad de estar allá ya en dos ocasiones. Precisamente el año pasado estuve con Daniela apoyando el proceso de temas de educación y de Copade. Y quiero felicitarlos también a esta organización porque realmente se están conectando con la realidad, con la cotidianidad. Como bien lo decía Daniela, es necesario que las organizaciones que hacen parte precisamente y representan al Estado, a los estados, pues tengan esa relación con las comunidades y con las organizaciones, con el sector privado, porque es la única forma de poder lograr una planificación, porque es una forma de poder escuchar a todos, como Daniela bien lo decía.
Entonces, Daniela, agradecerte el espacio que hemos tenido. Me gustaría más adelante invitarte a unos espacios que estaremos trabajando aquí en otro programa que hacemos los viernes, que se llama Understanding Risks, Comprendiendo el Riesgo, para que hablemos de cosas mucho más técnicas, específicas, de mapeo de riesgos, de evaluación de riesgos, de diversos tipos de fenómenos, ¿sí? Ya que tú contabas que has trabajado en tus tesis de maestría o proyectos de maestría el tema de riesgo tecnológico. Eso es algo que es importante que lo coloquemos sobre la mesa, pero bueno, ya tendremos el espacio, otro espacio para conversar ya desde lo técnico de esos temas, porque es necesario también que la gente empiece a nutrirse y a conocer todos estos temas de la comprensión del riesgo. Daniela, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Por favor, Henry, el agradecimiento es mío, la verdad que una oportunidad magnífica la que me has dado, y de hecho el martes cuando me dijiste dije que sí, sin pensarlo, y después le cuento a Pablo y me dice, bueno, ¿y de qué van a hablar? No sé, pero si Henry me invita, yo voy a ir porque confío y porque sé que va a ser algo que va a estar buenísimo, y así fue. Así que no, te agradecemos nosotros a vos esta oportunidad, te mando también los saludos de Pablo y de todo el equipo de Copade que se quedaron encantados de conocerte el año pasado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Daniela, nuevamente, gracias. Invitarlos para que el próximo jueves se conecten con nosotros a esta misma hora, de 19 horas a 20 horas Colombia. Tendremos a una gran invitada también, así como hoy hemos tenido con Daniela, una gran líder en resiliencia. Ya más adelante les diré quién es. Pero bueno, no olviden cuidarse, estamos en tiempos de pandemia. Por favor, esta pandemia no se ha acabado. Hagan uso de todos los requerimientos que de alguna forma nos recomiendan las organizaciones estatales, las organizaciones privadas, porque tenemos que cuidarnos. Esta pandemia todavía no se ha ido y tenemos que ser responsables con nosotros mismos, pero también con los otros. Entonces, muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces el próximo jueves por este mismo canal. Chao, chao. Gracias. Adiós.